Queridos santos, entramos hoy al mensaje 5, disfrutar a Cristo como realidad del jubileo neotestamentario. Y cuando miramos el principio de este entrenamiento, comenzamos hablando del tema central que estaría moviéndose a través de todo este entrenamiento, que lo componen estas tres palabras de experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. Y podemos decir que este es el corazón de la revelación divina de la economía eterna de Dios. El que experimentemos, disfrutemos y expresemos a Cristo tiene por finalidad la expresión corporativa del cuerpo de Cristo como el cuerpo orgánico de Cristo, lo cual tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Así que podemos decir que el objetivo diario de la economía de Dios en nuestras vidas es que diariamente experimentemos y disfrutemos a Cristo para su expresión. Anoche, en una reunión de hogar, en una lectura que estábamos teniendo, se mencionó que todas las cosas que suceden en nuestra vida, sean buenas o sean malas, están gobernadas y dirigidas por Dios. Esto a veces no nos gusta mucho, pero la clave de todo esto es que en toda situación podamos disfrutar al Señor de tal manera que podamos ganar más de Él. Claro, este término de disfrutar al Señor, en especial para aquellos que llegamos ya adultos y de una experiencia cristiana, fue algo muy raro, muy difícil de comprender, porque nunca aunque habíamos escuchado los versículos, pero nunca habíamos visto este asunto de comer a Cristo. Lo más que escuchamos en los diferentes grupos cristianos es hablar de adorar a Dios, de llegar, levantar las manos, muchas cosas que se hacen para adorar a Dios. Pero esto es diferente. Cristo nos define este asunto en Juan 6:57, la segunda parte, cuando dice: el que me come, él también vivirá por causa de mí. Claro está, es difícil pensar en comer sin disfrutar. El comer al Señor está acompañado del disfrute. Pero lo más importante, especialmente aquellos que llevamos muchos años escuchando todos estos términos, es que no perdamos el objetivo y la meta de practicar el disfrutar al Señor cada día. Y el objetivo de todos estos mensajes es que precisamente nos guíen, nos estimulen, nos animen a no dejar de disfrutar al Señor en cada situación y en cada momento. Y aún que podamos orar al Señor y decirle: Señor, necesito disfrutarte más, y aún de una manera adecuada, en armonía con tu deseo y con tu propósito. Y entrando ya ahora al mensaje, al bosquejo, más que el bosquejo, a la carga de disfrutar a Cristo como realidad del jubileo neotestamentario. Hubo una conferencia, de hecho, de jóvenes, no hace mucho, que se trabajó este asunto del jubileo. Y aún dentro del cristianismo tradicional, antes de yo llegar al Recobro, ya conocíamos de este asunto del jubileo, lo cual siempre fue algo muy emotivo y que traía mucho ánimo y entusiasmo siempre que se hablaba de este asunto del jubileo. Pero en esta noche, aparte de lo que ya conocemos del jubileo, queremos traer algunos puntos claves importantes de profundidad que nos ayuden a enraizar más esta visión del jubileo. En Levítico 25, del 8 al 10, leemos lo que sigue: y contarás
7 sábados de años, 7 veces 7 años, de modo que venga a ser tiempo de 7 sábados de años, es decir, 49 años. Entonces harás tocar fuertemente, fuertemente el cuerno del carnero en el 7º mes, el día 10 del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad por toda la tierra, para todos sus habitantes. Y os será jubileo, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Si leemos con cuidado el versículo 8, notaremos que la base del jubileo son los 7 años sabáticos. Sé que estamos familiarizados con el día sabático, pero quizás no sabemos mucho de lo que son estos años sabáticos. Antes de proseguir, cabe notar que la palabra jubileo viene del hijo de Caín, Jubal, el cual inventó la lira, inventó el arpa, y de ahí comenzó a surgir la música. Así que el nombre Jubal se asocia siempre con festividad, con música, con gozo, con alegría. Así que de ahí sale la palabra jubileo. Así que para que hubiera jubileo era necesario que el pueblo de Dios observara fielmente cada uno de estos años sabáticos que se mencionan aquí en Levítico. Cada 6 años se trabajaría la tierra, se recogería el fruto, pero el 7º año sería un año de descanso total, sin laborar en ninguna manera la tierra. Ese era llamado el año sabático. Este proceso de 6 años de trabajo y un año de descanso se repetiría por 7 años, completando un ciclo de 49 años. Un ciclo de 49 años. Entonces, vemos ahora aquí, como vimos en Levítico 25:8, surge el toque de la trompeta al completarse entonces un último año sabático, convirtiéndose en un 8º año sabático. Y ese 8º año sabático implica resurrección. El 8 significa resurrección. Y ahí se daba entonces el inicio de esta fiesta especial de jubileo. Cada una de estas fiestas, obviamente, como leímos, era para liberar a los cautivos, para liberar a los esclavos que se habían vendido, para liberar a aquellos que habían tenido que vender sus propiedades por dinero. Todo eso quedaba saldo, todo eso quedaba cubierto. Así que el gozo que eso traía, la alegría que eso traía, era lo que se conocía como el jubileo. Ahora, como hemos traído de manera consistente, y los que escuchan nuestros mensajes con regularidad saben lo que estamos siempre tratando de establecer, Dios en su economía ha estado moviéndose para restablecer el orden en el universo, iniciando primeramente el forjar su autoridad, justicia y dominio en el hombre, para que éste a su vez derrote a su enemigo. Ese es el proceso de Dios. Como mencionamos muchas veces, a medida de repaso, Génesis 3:17 es la clave para empezar a ver esto, porque nos abre una puerta clara de cuál fue el problema real de la desobediencia de Adán al apartarse de la atmósfera de Dios
por causa de la influencia de Eva, que a su vez fue dirigida por el enemigo a entrar y participar de lo que ya Satanás había participado, que era la atmósfera de muerte, vacío y tinieblas, fuera de la gloria de Dios. Y esto produjo la maldición. No porque Dios maldijera o que nadie maldijera, sino que espontáneamente todo se sale del orden, del encabezamiento de Dios, y al quedarse fuera del orden y el encabezamiento de Dios, todo se degrada y todo entra en muerte. Y por eso es que Dios les recuerda o le dice a Adán: por tu culpa la tierra es maldita. Por tu culpa todo ha entrado en maldición. Y también en Romanos 8:20 nos habla de la vanidad, la entrada de la vanidad de la tierra, de todo lo creado, entró en vanidad. Esas son dos cosas simultáneas. ¿Y qué es la vanidad? Pues la vanidad es lo opuesto a la realidad. Y en Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la realidad, o también se puede traducir verdad, pero en este caso tiene mucho más sentido la palabra realidad, y la vida. Así que la meta final de la operación de Dios como su reino y la expresión de su gloria en nosotros es entrarnos de vuelta al orden de Dios, a la realidad de Dios, que es el reino de Dios y la gloria de Dios. Y estos versos que estaremos estudiando en Levítico 25 no son un tema separado, sino que son una secuencia iniciada en Éxodo 19, 5 y 6, en donde Dios le pide a su pueblo que escuche su voz, es decir, su hablar, su palabra. Y la segunda cosa que le pide es que obedezca su pacto. El pueblo, al escuchar la palabra y al escuchar el pacto, si hubiese sido fiel, hubiese sido infundido de Dios mismo y hubiese aceptado el pacto, el cual era una declaración de amor y fidelidad para su pueblo elegido, como su complemento. ¿Para qué? Para lograr su propósito en la tierra, que es que todas las cosas fueran liberadas, que todas las cosas volvieran a su orden, que todas las cosas entraran otra vez bajo la gloria y bajo la atmósfera y bajo el reino de Dios. Aquí se conectan las dos cosas. Pero por causa de la ceguera espiritual del pueblo, como ya hemos hablado en Éxodo 20:19, el pueblo le pide a Moisés que sea su intermediario y que Dios no le hable directamente. Ellos sencillamente cortaron la operación que Dios quería hacer con ellos. Y hasta ese momento, aunque Dios había utilizado la palabra ley en Génesis y algunos versículos previos en Éxodo, no tenía nada que ver con la ley que encontramos posteriormente. Allá, cuando Dios utiliza la palabra ley, se refiere a orden. No se refiere a mandamiento, sino a orden, para que su justicia y su autoridad se mantengan. Con relación a la palabra pacto, es una palabra así, muy conocida, especialmente entre dos personajes que conocemos muy bien, que son Noé y Abraham. Dios hizo pacto con ambos. Ahora, ¿cuál era la meta de este pacto? Como dijimos, era hacer de este pueblo su tesoro personal, un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios estaba hablando en serio. Dios estaba hablando en serio. Pero el pueblo ni escuchó su voz ni guardó su pacto. Así que esto hizo que no solo el pueblo de Israel, sino todos nosotros perdiéramos esta maravillosa oportunidad que Dios le estaba presentando a su pueblo.
Así que de aquí en adelante comienza un declive severo en la relación de Dios con su pueblo escogido. Desde Éxodo hasta Deuteronomio, solo veremos que Dios cambia su hablar claro y directo con su pueblo por un hablar lleno de tipos y figuras para que ellos sigan y obedezcan, aunque esto no va a causar en ellos ningún cambio intrínseco ni metabólico, sino que esto es como un mapa que Dios va trazando para que poco a poco puedan ir viendo cuál es su carga, cuál es su propósito, cuál es su meta. Todo esto se va dando en todos estos libros, especialmente en lo que conocemos como el Pentateuco. Si tenemos los ojos adecuados, de Éxodo hasta Deuteronomio, podemos encontrar muchos cuadros que nos abren ventanas para conocer el deseo y el corazón de Dios. El pueblo de Israel va a intentar, y lo ha intentado y lo seguirá intentando, seguir de manera física todos estos pactos, todas estas leyes, todas estas ordenanzas, pero la meta era que el verdadero pueblo de Israel, y es, la meta de hoy es que ahora el verdadero pueblo de Israel, nacido como la nueva creación, mediante la muerte y resurrección de Cristo, pueda entrar en la realidad de la voz y del pacto que el pueblo de Israel perdió en Éxodo 19 y 20. Por eso que Pablo, con mucha revelación y visión, nos dice en Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, las leyes, los estatutos, las normas, todo lo que no vale nada, eso no vale nada. Ahora estamos entrando en una nueva dimensión que se llama la nueva creación. Y en el 6:16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. Y aquí hay una nota muy, muy alumbradora que dice, es decir, el Israel verdadero, el cual incluye a todos los que creen en Cristo, gentiles y judíos, que vienen a ser los verdaderos hijos de Abraham, que pertenecen a la familia de la fe y que están en la nueva creación. Ellos andan conforme a esta regla, expresan la imagen de Dios y ejecutan la autoridad de Dios y son tipificados por Jacob, quien fue transformado para ser Israel un príncipe de Dios y un vencedor. Así que dicho esto, podemos comprender que todos los cuadros del Antiguo Testamento tienen otra meta y propósito, más allá de lo que externamente nosotros podemos ver, incluyendo la conocida práctica del sábado, que nos entrará en la carga que hemos de presentar en este mensaje. La falta de una visión de la operación de Dios desde Éxodo 19 hasta Deuteronomio ha producido muchos grupos pseudo cristianos que desean combinar las prácticas cristianas con las prácticas judías. Se pierden completamente el propósito de lo que Dios está tratando de mostrar. Inclusive muchos de esos grupos no patrocinan las epístolas de Pablo, pues dicen que Pablo no estaba claro sobre la carga de Dios en preservar su ley hasta nuestros días. Pero Pablo pasó por un periodo de transición, al igual que los demás discípulos, y comienza un proceso de dejar una antigua dispensación para entrar en otra mucho más elevada y completa. Todo este proceso de transición se refleja en algunas situaciones y prácticas de los apóstoles y aún de Pablo al inicio de la vida de iglesia, como era a veces guardar las fiestas judías, como era ir al templo sabático,
y a la misma vez entonces comenzar a tomar la mesa del Señor. Y luego, con la llegada de el calendario gregoriano, se altera entonces el calendario judío y la Iglesia Católica comienza a estructurar muchas cosas, muchas fiestas las comienza a meter en su calendario gregoriano. Y es bueno mirar esto como un paréntesis. El calendario judío, fácilmente los hermanos judíos pudieron tener la práctica al principio del sábado, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, donde pudieron, por un lado, cumplir con sus requisitos judíos. Acuérdense que había mucha persecución y habían recibido al Señor, pero no soltaron de momento las cosas, sino que las preservaron, pero agregaron las nuevas prácticas. Así que muy posiblemente en el primer día de la semana, que comenzaba el sábado a las 6 de la tarde, ahí comenzaron a tomar la mesa del Señor. Y así de esa manera, dentro del mismo día, podían cumplir con las dos cosas. Así que todas estas cosas se fueron dando y pudo haber creado una idea de que muchas de estas cosas judías todavía estaban activas, y de esto se adhieren muchos de estos grupos al decir que los apóstoles hacían esto y los apóstoles hacían lo otro, pero estaban en un proceso de transición. Y traigo esto porque a veces nos enfrascamos nosotros mismos en asuntos legalistas de cuándo se debe tomar la mesa, si por la mañana, si por la tarde, que si la mesa no es un desayuno, que es una cena. Todo eso son conceptos donde tenemos que meternos en la realidad de las cosas, porque al final, si queremos ser bien legalistas y nos vamos a hacer las cosas por el calendario judío, estamos bien fuera de sitio. Pero cuando entramos a disfrutar al Señor en el Espíritu y entramos en la realidad de la mesa, si es por la tarde, si es por la mañana, si aún el que se le ocurra hacerle el sábado a las 6, eso no tiene ningún problema. No podemos ser dogmáticos, tenemos que entrar en la realidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo en la nueva creación y ahora somos el verdadero Israel de Dios. Ahora bien, traído este preámbulo, necesitamos mirar con los ojos adecuados toda esta palabra del jubileo. Y vamos a leer ahora los versículos que preceden Levítico 8, usualmente del 8 en adelante es que se habla del jubileo, pero se habla muy poco de estos versículos que preceden, y quiero tomar un tiempo para que veamos el cuadro completo. Dice: entonces Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, y mire las palabras precisas que utiliza aquí el Señor. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra observará el sábado para Jehová. La tierra observará el sábado para Jehová. Es curioso que no dice el pueblo observará el sábado, sino que dice que la tierra observará el sábado. ¿Por qué? Porque la tierra iba a descansar. Acuérdense del preámbulo del año sabático. La tierra descansaba, no había obra, todo quedaba quieto. Ahora, ¿qué tipifica la tierra? La tierra tiene dos ángulos aquí. Por un lado, como sabemos, la tierra es Cristo mismo. Y los que han leído el libro, alguno de los libros del ministerio, trabaja profundamente con toda la tipología de la tierra, como el Cristo todo inclusivo y muchos otros libros más. ¿Qué significa observar el sábado? Implica una vida de reposo, disfrute y confianza en Cristo. Por lo que debemos entrar en la tierra, es decir, en Cristo, y guardar el sábado. No el sábado físico, no el sábado físico,
El otro día, eh, buscando un lugar donde hubieran cánticos de recobro ahí en YouTube, de pronto me encontré con unos estudios sabáticos. Son muy interesantes, donde empiezan a comprar las cosas antes del viernes a las 6 de la tarde y hay todo un ritual y todo se detiene y se supone que si usted es comerciante y tiene un negocio, que no abra la tienda. O sea, literalmente ellos entienden que es un mandato de Dios y que hay que guardarlo. Pero cuando miramos aquí de que la buena tierra es Cristo, y cuando entramos en Cristo necesitamos entrar en la realidad del sábado, la cosa tiene otro peso y mucha más seriedad. Por otro lado, el propósito de la tierra es que produzca fruto. Y, y hay que sembrar, y hay que podar, y hay que recoger. Claro está, no en el día sábado, pero la idea de la tierra es que produzca fruto. Hoy en el recobro del Señor hemos estado experimentando el laborar en Cristo como la buena tierra para nuestro disfrute. Laborar en Cristo como la buena tierra para nuestro disfrute. Por otro lado, aquí estamos presentando que también en esta tipología necesitamos aprender a entrar en el sábado, que es el descanso, que es donde la operación nuestra como ser viviente se detiene para que Dios pueda ser el que nos dirija, el que nos guíe en todas las cosas. El 3 dice, 6 años sembrarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Por lo que hablamos anteriormente a medida de introducción general. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué tipología tiene esta? Bueno, en Génesis 2:15 nos dice, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La nota aquí dice, el hombre labraba la tierra a fin de que la vida, especialmente el árbol de la vida, creciera para cumplir el primer aspecto del propósito de Dios, es decir, expresar a Dios en su imagen. Expresar a Dios en su imagen. Ya vimos que ese es el último punto de este entrenamiento, expresar a Dios en su imagen. Aquí la tierra tipifica el corazón del hombre, donde Cristo como semilla del árbol de la vida debía ser sembrado. Debía ser sembrado. Ahora bien, usted me dirá, hermano, pero usted me acaba de decir que Cristo es la tierra y ahora dice aquí que el corazón del hombre es la tierra. Si armonizamos ambas tipologías, podemos decir que dentro de nosotros no tenemos terreno alguno para que nada crezca. De hecho, la Biblia nos habla de que hay piedras en nosotros. Les he traído esta ilustración muchas veces de un hermano que se crió en la agricultura y veía los trabajadores que cada año limpiaban piedras, y cuando él le pregunta si el año pasado ustedes limpiaron, ¿de dónde salieron las piedras? Ellos dicen, es que de adentro, profundo, siguen saliendo piedras. Y así es nuestro corazón, mucha piedra. Así que por un lado, Cristo es la semilla del árbol de la vida que desea tomar posesión de todo nuestro corazón, pero también se convierte en la buena tierra en donde el árbol de la vida, que es el mismo, se siembra dentro de nosotros. ¿No es hermoso? Esta es la realidad de la nueva creación y esta es la manera de comenzar a ver las cosas que son para el nuevo y fresco Israel de Dios, que somos todos los judíos y todos los gentiles que hayan recibido a Cristo como su Salvador y hayan recibido la vida divina. El 4 dice, pero el séptimo año la tierra tendrá un sábado de reposo completo. Sábado para Jehová, no sembrarás tu campo ni podarás tu viña.
Ya, lo que les expliqué, que trabajaban 6 años y luego el séptimo año, entonces era una vacación de un año completo sin trabajar. Y contarás 7 sábados de 7 veces años, de modo que venga a ser tiempo de 7 sábados de años, es decir, 49 años. Así que como estuvimos presentando en Levítico 25, los 7 sábados de años se refieren a un ciclo de 7 años en que cada séptimo año surge el sábado sabático. Esto significa que en el séptimo año la tierra debe descansar y no se debe cultivar ni cosechar. Este ciclo de 7 años se repite 7 veces, lo que equivale a 49 años. Entonces, ya leímos esto, lo vamos a leer otra vez. Harás tocar fuertemente el cuerno del carnero en el séptimo mes, el día 10 del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda la tierra. Y santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad por toda la tierra para todos sus habitantes. Os será jubileo y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada cual volverá a su familia. Los 50 años que consumaban en el jubileo incluían entonces un 8 años sabáticos. Se entraba en el sábado número 8. El año del jubileo era también un año sabático, pero se sumaba al otro y así entonces un sábado de 8 sábados. Y había una acumulación de sábados entre un sábado al otro y se producía entonces este sábado óctuple, el cual representa la superabundancia de la plenitud del reposo de Dios que nos satisface. Además, este periodo de 50 años, que eran que sumaba la semana octava, surge lo que es la resurrección. Esto es el jubileo íntegramente que procede de la resurrección. Este jubileo procede de la resurrección. Así que por eso hay jubileo, por eso hay alegría, por eso hay gozo, porque no es solamente que las personas fueron liberadas y que fueron alcanzadas, sino que hemos entrado dentro de la esfera de la resurrección. Hemos entrado en la esfera del Cristo resucitado. Es la base, es lo que nos entra, la realidad intrínseca del jubileo. Claro, durante el jubileo se llevan a cabo varias prácticas significativas, como es la liberación de los esclavos, el perdón de deudas, la restitución de tierras a sus dueños originales. Así que el jubileo significa restauración, la libertad y la justicia social, enfatizando la importancia de cuidar a los menos favorecidos y mantener el equilibrio en la comunidad. En resumen, los 7 sábados de años actúan como un marco que culmina en el jubileo, promoviendo la renovación espiritual dentro de la comunidad israelita. En el 25:11 dice: el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis los rebrotes de vuestra siega anterior, ni vendimiaréis sus viñedos no podados. Hay una nota aquí que dice que durante el año de jubileo no se siembre, siegue ni vendimie. Significa que en el jubileo provisto por Dios no hay necesidad de ninguna labor humana. Este tiempo es un completo reposo para el hombre y es Dios quien asume toda responsabilidad. Así que después de la presentación que hemos traído de las 49 semanas y las semanas 50, hay toda una serie de
de aplicaciones de cómo se hará el proceso de liberación durante el jubileo. Y hay dos versos que nos gustaría traer de aplicaciones que no se tocan mucho, pero tienen mucho significado. Y está ahí mismo en el 25, 23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros sois para conmigo extranjeros y peregrinos. Vea esta nota, qué interesante. Si nos debilitamos o descarriamos después de ser salvos, perderemos temporalmente el disfrute de Cristo como nuestra posesión divina y nuevamente podríamos ser esclavizados por el pecado, Satanás y el mundo. Que la tierra perteneciera a Dios y no pudiera ser vendida a perpetuidad significa que nuestra posesión divina le pertenece a Dios y no podemos perderla para siempre. Son buenas noticias. Ella está resguardada por la gracia de Dios. Es posible ser derrotados, incluso al punto de tener que ser disciplinados durante el milenio, pero no es posible perder permanentemente nuestro derecho de propiedad espiritual sobre nuestra posición divina. Después del milenio, a los creyentes que fueron disciplinados, se les devolverá la posesión divina a la que tuvieron en un tiempo que fue adquirida en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar perder su propiedad. Dios no va a dejar perder su propiedad. Nos dice en Primera de Pedro, somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. Como pueblo adquirido para posesión de Dios, no podemos ser vendidos en ninguna manera. El aspecto espiritual más valioso es que al ser posesión de Dios, nadie tiene autoridad sobre nosotros. Una vez que le hemos recibido, somos un campo de Dios, un campo de Dios. Primera de Pedro 2:9, por eso aquí se restaura otra vez Éxodo 19, cuando dice, mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Es decir, que el propósito del jubileo es entrarnos otra vez, rescatarnos para que seamos posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que cuando recibimos al Señor, lo más glorioso es que fuimos sacados de las tinieblas y de la usurpación satánica y vinimos a ser posesión de Dios. Y una vez que la tierra le pertenece a Dios, no se puede vender. Se podrá distraer, se podrá aparentemente perder, pero no, Dios se va a encargar de recobrarla nuevamente. Y aquí hay otro punto relacionado que está en el 34 que dice, pero el campo del ejido de sus ciudades no se podrá vender porque es perpetua posesión de ellos. ¿Qué es un ejido? Un ejido es una forma de propiedad colectiva de la tierra. En un ejido, la tierra es propiedad del Estado, pero se otorgan derechos de uso y cultivo a los ejidatarios, quienes son los miembros de la comunidad que trabajan la tierra. Es decir, en nuestro caso, el Estado es Dios y Él es el dueño de la tierra. Él nos permite que el disfrute de Cristo como la buena tierra y nosotros mismos ser sembrados de Cristo. Pero el enemigo no tiene autoridad ni derecho de tomar y poseer eso de vuelta. Puede hacerlo de manera temporera mientras nosotros se lo permitamos, pero no es legal, porque el dueño, una vez que la adquiere, ya no la va a soltar, no la va a soltar. Así que todo lo presentado anteriormente sobre los 49 años
eh, y sumado el último año 50, ¿qué representan? Representan toda nuestra vida. Es decir, que la realidad del jubileo se inicia con la predicación del Evangelio y esto abre la puerta para que todos los cautivos, endeudados, esclavizados salgan. Pero este no es un evento de una sola vez. Por un lado, todos entramos al jubileo, de lo cual nos alegramos y nos gozamos cuando recibimos al Señor, pero por otro lado, este proceso de siembra y descanso hasta cumplir 50 años habla de toda nuestra vida aquí en la tierra. Por un lado, siendo fieles en nuestro proceso de sembrar y cosechar, haciendo lo que Adán no llegó a hacer, de cultivar y velar el huerto. Y por otro lado, moviéndonos a la culminación del disfrute, que será cuando Cristo venga y seamos totalmente liberados al ser transformados a la misma imagen de nuestro hermano mayor. Como dice el punto C, que lo veremos un poco más al frente, dice el disfrute que los creyentes tengan del jubileo en la era de la gracia, que es esta era, su disfrute de Cristo como gracia que Dios les dio, tendrá por resultado, oigan bien, el pleno disfrute del jubileo en el milenio y el disfrute más pleno en la Nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva. No debemos dar la impresión que el jubileo es solo el momento en que fuimos salvos, que fuimos comprados por su sangre y que fuimos liberados para venir a ser hijos de Dios mediante la impartición de la vida divina. Eso no es únicamente el jubileo, eso es parte del jubileo. Eso fue solo una parte en un proceso que se culminará cuando Cristo venga y podamos entrar al disfrute de las bodas del Cordero. En ese momento se habrá completado todo el proceso del jubileo y entraremos en el verdadero gozo y disfrute. Así que habiendo aclarado todos estos principios, no vamos a entrar en el bosquejo porque ya yo se lo expliqué. Lo que quiero leer son los números romanos y si hay algún otro punto crucial que necesite explicación, lo haremos. Pero básicamente la carga del mensaje ya se liberó. Quería hacerlo de esta manera porque hay mucha terminología, hay muchos conceptos que muchas veces nos pueden enredar. Número romano 1 dice, el año del jubileo mencionado en Levítico 25, del 8 al 17, que ya lo leímos, se encuentra de manera profética en Isaías 61 y 3, y su cumplimiento en realidad se halla en Lucas 4, 16, 22. Vamos a Isaías 61, 1, que dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los atados aperturas de los ojos. Y aquí viene lo interesante. Para proclamar el año aceptable de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, para consolar a todos los que hacen duelo. ¿Qué está diciendo Isaías? Hey, el jubileo no es solamente cuando te salvaste, el jubileo se va a culminar en el año aceptable de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. ¿Cuándo es el día de venganza del Dios nuestro? Cuando Satanás sea atado y todos los enemigos sean derrotados y destruidos y el Señor recobre plenamente la tierra y el universo y la nueva Jerusalén descienda. ¿Habrá acaso un jubileo más grande y más completo que ese? No lo hay. Pero para poder llegar ahí necesitamos participar de los diferentes sábados sabáticos, los diferentes años sabáticos que implican el descanso de nuestra vida en Dios y el reposo de nuestra vida en Dios hasta que finalmente entremos al jubileo. Claro, en Lucas el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos y libertad a los ciegos,
recobro de la vista, a poner libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Ahora, ¿cuándo es el año del jubileo? El año del jubileo, por un lado, comienza en el momento que usted recibe al Señor, pero el año del jubileo final será en su venida. Así que en términos, ya como vimos, la venganza de Isaías 61:2 conecta con la culminación del jubileo y el año agradable del Señor conecta con el año final del jubileo. Que nos movemos un poquitito más adelante. El punto C, aquí el punto que le leí se lo voy a leer de nuevo. El disfrute que los creyentes tengan del jubileo en la era de la gracia tendrá por resultado el pleno disfrute del jubileo en la Nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Ese es el pleno disfrute del jubileo. Número Romano 2. El año de jubileo es la era de Cristo como gracia impartido en nosotros mediante sus palabras de gracia para nuestro disfrute. El jubileo neotestamentario es una era de éxtasis para nuestra salvación. Esa era de éxtasis para nuestra salvación es el inicio de nuestra vida cristiana. Todos podemos recordar el momento cuando fuimos salvos, el gozo, el disfrute, el deseo de estar en las reuniones, el deseo de leer la palabra. No podemos dejar que eso se apague en nosotros. Satanás está obrando constantemente para que esto no persista. El que el Señor nos haya hecho partícipes del jubileo debe mantener nuestros corazones contentos y llenos de gozo. No obstante, debemos estar claros que la liberación dada por Cristo a nosotros aún sigue su proceso durante toda nuestra vida. Siempre debemos recordar lo que hablamos, que nosotros ya no podemos ser vendidos. Este ejido es de Dios. Esta tierra es de Dios. Cualquier cosa que el enemigo haga para quitarnos el disfrute, debemos reclamar nuestra posición de absoluta protección de nuestro dueño, el cual no permitirá que seamos vendidos ni sacados de la esfera. Pero usted tiene que reclamar su derecho. Es su derecho. Que hice algo indebido. Que recibí un pensamiento. Que clame a la sangre, declare el poder de la sangre y diga: yo ya no estoy vendido al pecado, ahora el Señor me compró y yo pertenezco a Él. Nadie más tiene derecho sobre mí más que Él. Ese es la esencia del jubileo. El punto B aquí de Romanos 2 dice: jubileo significa no tener preocupación, ni ansiedad, ninguna intranquilidad ni inquietud, ninguna escasez ni carencia, ninguna enfermedad ni calamidad, ni tampoco ningún problema en absoluto, sino más bien tener todos los beneficios. Por consiguiente, todas las cosas son placenteras y gratas en nuestro corazón y nos sentimos libres de ansiedad, tranquilos, entusiasmados y exultantes. Y usted me dirá: ay, sí, hermano, qué fácil, quizá para usted o para el que tiene mucho dinero, el que no tiene problemas. Pero yo no, yo tengo problemas económicos, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposo o con mi esposo, tengo enfermedades. ¿Cómo yo voy a estar así? Yo no puedo hacer eso. Y el apóstol Pablo nos dirá: pero yo lo podía hacer. El Señor me dijo: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y lo pudo hacer. Yo lo pude hacer cuando estaba en la cárcel, con las manos y los pies amarrados, y yo lo que hacía era cantando y disfrutando al Señor. El hermano Watchman ni lo pudo hacer, por 20 años preso, y lo último que escribió fue que no perdió su gozo. ¿Qué es eso? Eso es entrar en la esfera del disfrute de Cristo en nuestro espíritu. Próximos mensajes vienen tanto de esta serie como cuando vengan los mensajes de Itero.
que se estará hablando otra vez más profundo sobre lo que es el reino, sobre lo que es la gloria. Todos estos temas que hemos estado tocando, pero son cruciales porque es lo único que nos puede mantener a flote, el que podamos entrar en esa esfera de la victoria sin importar las circunstancias externas. Aquí en el punto C1 dice, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nuestra vida, Él entra en nosotros para hacer nuestro jubileo. Sin embargo, a menos que le permitamos vivir en nosotros y a menos que vivamos por Él, no estaremos viviendo de manera práctica en el jubileo. Mensajes pasados hablamos del asunto de permanecer. Y hablamos también de la operación satánica en la mente nuestra para luego tomar nuestra mente, voluntad, emoción y por ende también los sentidos del cuerpo. Pero si nos tornamos al Señor y entramos al disfrute del Señor en nuestro espíritu, Satanás no tiene lugar para trabajar con nosotros porque no tiene autoridad ni derecho ya sobre nosotros. Lo que Él hace con nosotros es lo que nosotros le permitimos que Él haga, nada más ni nada menos. Punto D, todo puede ser satisfactorio para nosotros únicamente después que hayamos ganado al Cristo todo inclusivo como nuestro disfrute. No son las personas, asuntos o cosas externas, sino el Cristo dentro de nosotros quien nos capacita. Ese Cristo dentro de nosotros nos capacita para estar tranquilos y libres de preocupaciones mientras enfrentamos toda clase de situaciones. Toda clase de situaciones. El salmista se quejaba de cómo los impíos tenían de todo, disfrutaban todo y él no tenía nada, pero él usa la frase hasta que entré en el santuario de Dios. Nosotros necesitamos entrar al santuario de Dios. El santuario de Dios no es ningún local de reunión, el santuario de Dios es nuestro espíritu, en donde ahí el Señor no solamente va a tomar control de nuestra situación, pero también, prepárese, Él también toma control de las situaciones externas. Punto 3, Romanos. La proclamación del jubileo en Lucas 4 gobierna el pensamiento central de todo el Evangelio de Lucas y las parábolas del buen samaritano en Lucas 10 y el hijo pródigo en Lucas 15 son excelentes ejemplos del jubileo. En esas parábolas lo que vemos es aquellos que estaban perdidos, aquellos que lo habían perdido todo y son recobrados. Pero eso son etapas presentes del jubileo. Y Lucas 4 está hablando de etapas presentes del jubileo que nos van a llevar al jubileo final del milenio y la nueva Jerusalén. Dios ha llegado a ser nuestra porción bendita en Cristo, pero muchos cristianos están infelices y son como luces que no resplandecen porque no encienden el interruptor al tomar a Dios como su porción. Vea estos otros versos que encontramos muy interesantes. Lucas, Levítico 25, 29 y 30. Y si alguien vende una vivienda en ciudad amurallada, podrá redimirla hasta el término de un año desde la venta. Por un año completo tendrá derecho de redención. Pero si no es redimida dentro del término de un año completo, la casa que está en la ciudad amurallada quedará en perpetuidad en poder de aquel que la compró por todas sus generaciones. No saldrá de su poder en el jubileo. Dice la nota, esto significa que un creyente que haya perdido el disfrute de la vida de iglesia podrá ser restaurado, pero únicamente dentro de un breve periodo de tiempo delimitado por la gracia de Dios. Si el disfrute de la vida de la iglesia no le es restaurado a este creyente durante la era de la iglesia, no lo va a recuperar en el milenio. Esto concuerda con el principio de quitarle al que no tiene, en Mateo 25, 29. Por consiguiente, perder el disfrute de la vida de iglesia es más grave, oiga, que perder el disfrute de Cristo
como nuestra posesión divina. Esto es serio. ¿Qué está diciendo aquí? Mire, tengamos cuidado con estarnos quejando y hablando mal de los hermanos, y hablando mal de los hermanos responsables, y hablando mal de la localidad. Porque perder el disfrute de la vida de iglesia es más grave que perder el disfrute de Cristo. Usted pierde el disfrute de Cristo y lo puede recobrar. Pero si usted pierde el disfrute de la vida de iglesia, si usted no se arrepiente a tiempo, puede ser que aún en la era que esté vivo, nunca lo logre y tenga que entrar entonces en un castigo dispensacional para poderlo recobrar. Esto es serio. Dice aquí, en cuanto a la redención de una casa en ciudad amurallada, existen estatutos de prescripción. Después de pasado un año completo, la casa ya no podrá ser redimida, ni siquiera en el jubileo. Así pues, aunque tal vez pensemos que el jubileo puede lograr la restauración de todas las cosas, en realidad no es así, pues existe un límite de tiempo. La casa en ciudad amurallada es un tipo de la vida de iglesia. Podemos vender cualquier otra cosa, pero no podemos vender la vida de iglesia. Si vendemos la iglesia, tenemos únicamente un tiempo limitado para recobrarla y ni siquiera el jubileo nos podrá ayudar en este asunto. El disfrute de la vida de iglesia puede ser restaurado únicamente dentro del corto plazo de la era de la gracia de Dios, como le indica el periodo de un año. No creo que hayamos profundizado en estos principios anteriormente. Una cosa es el trato con nuestras faltas y otra cosa es menospreciar la vida de iglesia. Según la revelación presentada aquí, la restauración de alguien que haya abandonado la vida de iglesia estará solo bajo la misericordia del Señor. Lo cierto es que he estado en contacto con ciertos hermanos que fueron muy activos en la vida de iglesia, pero después de un tiempo se apartaron. Y uno piensa que será fácil para restaurarlos, pero al cabo de cierto tiempo es muy difícil y muy complicado. Por un lado aceptan todo lo que decimos, pero permanecen fuera y se hace difícil restaurarlos nuevamente. Así que damos gracias al Señor por todas estas advertencias. Y finalizamos aquí, seguimos aquí en el número Romanos 4. Necesitamos disfrutar a Cristo como realidad de las libertades y bendiciones propias del jubileo neotestamentario. A fin de disfrutar a Cristo como realidad del jubileo, necesitamos pasar tiempo con el Señor día tras día para escuchar su palabra, como le dijo el Señor al pueblo en Éxodo 19. Oiga mi voz, guarde mi pacto y ser infundidos con él. Necesitamos seguir el ejemplo de María, quien se sentó a los pies del Señor y escuchó su palabra. No hay que hablar mucho de eso, lo conocemos. Mientras la hermana estaba afanada, María estaba disfrutando del Señor, escuchando la palabra del Señor. Hay tiempos que necesitamos detenernos en nuestra actividad constante para tomar tiempo con el Señor. Ella estaba sentada. La quietud delante del Señor suele ser la fuente de fortaleza espiritual. Los ojos y pensamientos del hombre con frecuencia se distraen con el mundo exterior. Quienes están ocupados con una mente que deambula y pensamientos que fluctúan, no pueden recibir revelación fácilmente y no pueden disfrutar de ninguna manera del jubileo. Muchas veces estamos demasiado acelerados. A veces yo noto que, especialmente las hermanas, comienzan a hacer algo y de pronto empiezan a hablar algo y de pronto cambian el tema a otra cosa. Después se acuerdan de algo y llaman al esposo y su mente está como un tren, como el supertren en Japón, que no sé cuántas millas corre, pero así, a veces está así nuestra mente. Cuando nuestra mente está de esa manera, no hay paz. No hay paz. El Señor no puede hacer nada. No lo podemos escuchar de ninguna manera. Necesitamos detenernos y decirle, Señor, yo quiero disfrutar tu jubileo. Detén mi mente acelerada, éntrame en ti. La salvación que Dios efectúa
hace que tengamos verdadera libertad. Nuestra posesión es Dios. Nuestra libertad proviene de nuestro disfrute de Dios. Si el hombre no disfruta a Dios, no puede tener verdadera libertad. Por eso comenzamos hablando del disfrute y aquí estamos concluyendo con el disfrute. Libertad significa liberación, esto es, ser liberado de toda atadura, toda carga pesada, toda opresión y toda esclavitud. Toda opresión y toda esclavitud. Podemos ser liberados y tener verdadera libertad únicamente al disfrutar a Cristo como espíritu vivificante. Solo aquellos que disfrutan a Dios no cometen pecado y son verdaderamente libres, quienes llevan una vida de libertad, emancipación y liberación de ataduras. Acuérdase de 1 de Juan 3, que hablábamos de que el que permanece en Dios no peca. ¿Qué es permanecer en Dios? Esto que está aquí. Es ponernos a disfrutar al Señor, a tocar al Señor en la palabra, estar tomando al Señor a cada momento. De esa manera no somos atrapados con los pensamientos que el enemigo pone para cautivarnos. La ley del Espíritu de vida nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley es el Señor mismo quien pasó por la muerte y la resurrección para llegar a ser ¿qué? El Espíritu vivificante. Si no disfrutamos al Señor lo suficiente, seguiremos estando bajo las ataduras de muchas cosas. Las determinaciones en nuestra mente no funcionan. Debemos acudir al Señor continuamente. ¿Para qué? Para comerlo y disfrutarlo. Cristo como jubileo nos libra de nuestra pobreza, cautiverio, ceguera y opresión. ¡Qué maravilla! Es todo lo que necesitamos. Así que el vivir de jubileo es un vivir en el disfrute que tenemos de Cristo, un vivir en el que disfrutamos a Dios como nuestra herencia y verdadera libertad. Pero recuerden, lo que hagamos en esta era, en estos 7 sábados, 7 años de sábado, que equivale a nuestra vida, nos va a entrar entonces en el 8º sábado, que es la resurrección, que es la culminación del jubileo, cuando Cristo venga y ponga a sus enemigos bajo sus pies, y entonces la iglesia puede entrar plenamente al disfrute de las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por esta palabra. Hazla práctica, hazla clara para nosotros. Infúndete en nosotros cada día hasta que podamos alcanzar la culminación del jubileo. Gracias, Señor. Amén.